Bueno, última toma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, no sé cuándo lo estarán viendo. La cuarentena nos pone nuevos desafíos y vamos a proponer y poner a prueba también esta estrategia didáctica, que consiste en lo siguiente: eh, tratar de introducir de forma concreta y clara a un tema para que después puedan seguir avanzando con las actividades que les mandamos. Eh, lo bueno es que voy a tratar de ser concreto, claro y corto. Lo malo es que va a estar lleno de memes porque soy un centennial frustrado. Bueno, empecemos. Guerra Fría. Vamos a hacer una introducción a este tema enfocándonos en 5 puntos principales. Punto número 1, ¿a qué se denominó Guerra Fría? Punto número 2, ¿quiénes se enfrentaron? Punto número 3, ¿cuál es el contexto? Punto número 4, conformación de los dos bloques. Y punto número 5, ¿cuáles fueron las distintas fases de la Guerra Fría? 1. ¿A qué se denominó Guerra Fría? Bueno, el término Guerra Fría no es por una cuestión climatológica, como si lo podría haber sido la batalla de Waterloo que vimos en segundo año o la invasión nazi a Rusia de la Segunda Guerra Mundial. Sino que se denominó Guerra Fría porque nunca llega a un enfrentamiento directo. Es decir, le podrían haber puesto guerra, no tan guerra o cuasi guerra, pero se popularizó el término Guerra Fría. Lo que sí es importante, o me parece importante acá, es que hay una tensión permanente que nunca llega a un conflicto generalizado. Otra vez, hay una tensión permanente que nunca llega a un conflicto generalizado. Sin embargo, la psicología colectiva de la población mundial se vio alterada. O sea, la población mundial se encontraba atemorizada con la posibilidad de una guerra nuclear, que a su vez podría significar el fin de la humanidad como la conocemos. Fíjense cómo, si cambiamos la palabra nuclear por bacteriológica, se vuelve muy presente esta historia en nuestros días. 2. ¿Quiénes se enfrentaron? Las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se repartieron áreas de influencia y poder. Quedó demostrado una vez terminada la contienda que la alianza entre ellos era imposible. Se repartieron el mundo en dos bloques. Por un lado Rocky 4 y por el otro lado Apolo. No, mentira. Más o menos mentira. Por un lado el bloque occidental, donde estaría liderado por Estados Unidos, y por el otro lado el bloque oriental o comunista, liderado por la URSS, la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia. Punto 3. ¿Cuál era el contexto? Bueno, seguramente recordarán que al finalizar la Segunda Guerra Mundial quedó el sector del eje derrotado y los aliados vencedores, pero como estábamos diciendo, los aliados no habían sido siempre tan aliados. De hecho, Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, tenían un sistema político, social y económico totalmente antagónico. Esto se había profundizado a partir de 1917, la revolución bolchevique, la revolución de octubre en Rusia, y había sido invadida por las potencias occidentales. Por su parte, Estados Unidos tenía una negativa a colaborar con todos los países que consideraba socialistas y comunistas. Tenía terror de que esta ideología se propague por el resto de Europa y afecte al mercado mundial capitalista. De hecho, al finalizar la Primera Guerra Mundial se crea lo que se conoció como el cordón sanitario, que aísle estas ideologías consideradas enfermas. Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista. En esta época se lo llamó la política de contención. Punto número 4. 4. Conformación de los bloques. Acá vamos a ver un cuadro de doble entrada. ¿Qué es un cuadro de doble entrada? Una lista puesta en forma de cuadro que sirve para comparar información y podemos entrar de distintos lugares. Me encantaría tener un pizarrón, pero tengo otras herramientas. Habíamos dicho bloque occidental liderado por Estados Unidos, bloque oriental liderado por la URSS. A esto se le suma un sistema de alianzas. En el caso occidental está institucionalizado en 1949 con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y en el caso de Oriente por el Pacto de Varsovia, un tratado de, y cito, amistad, colaboración y asistencia mutua. Los países que se van a sumar al lado occidental van a ser Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia,
y luego se suman otros países y más tarde otros países más. Y en el lado oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Albania y la República Democrática de Alemania. El plan económico que acompañó este proceso fue, en el caso de Estados Unidos, el Plan Marshall, que daba asistencia a los países deteriorados por la Segunda Guerra Mundial, aunque esta asistencia eran los países muy cercanos a Estados Unidos que habían sido deteriorados. Y en el caso de Oriente era la Comecon, el Consejo de Ayuda Económica Mutua. El modelo político-económico, habíamos hablado de algo, pero en Occidente es el capitalismo, que pone como baluarte la propiedad privada, y en el caso de Oriente, el modelo comunista, que la característica es que no hay empresas privadas, sino que son administradas por el Estado, por lo menos a partir del estalinismo. El sistema político en Estados Unidos se habla de democracia, o sea, soberanía popular, elecciones libres y división de poderes. Sin embargo, dentro del bloque hay dictaduras en Europa y fomenta las dictaduras en América Latina. Por su parte, el bloque oriental habla o autoproclama democracias populares, aunque hay un sistema de partido único, no hay elecciones libres y no hay tampoco divisiones de poderes. El partido controla todo. Al interior de cada bloque, de ambos bloques, se controlaba cualquier oposición o disidencia. Es decir, todo lo que se oponía mínimamente a la ideología oficial se perseguía. En el bloque oriental se reprimieron manifestaciones en Checoslovaquia, Hungría y Polonia, y vamos a ver eso. Y en el bloque occidental se conoció como la Casa de Brujas o el macartismo. Voy a decir los nombres de mis amigos que son miembros del Partido Comunista. Si solo ha venido a probar el micrófono. Fred Wilson, mi hermano Bill, Don DiMaggio, el chico de los periódicos, el Pato Lucas, Joseph Stalin. Otra característica de esta época fueron los servicios de inteligencia secretos. En el lado de Occidente, la CIA; en el lado de Oriente, la KGB, que realizaban espionaje, infiltración, dobles agentes. Recomiendo en cine y series James Bond y The Americans. Por último, en este punto, otra cuestión importante era la carrera armamentística, la carrera nuclear, la carrera espacial. Todo era visto como una competencia donde había que llegar primero, más rápido. En el caso de la carrera armamentística, consistía en armarse hasta los dientes y destinar mucha plata a esto, postergando políticas de desarrollo social en el contexto de salida de una guerra mundial, donde perjudicó claramente a los países más pobres. El espacio también tuvo esta característica, fue visto como un campo de batalla donde había que llegar primero, mandar primero un perro, mandar primero un humano, y se destinó mucha plata, mucha prensa y muchos esfuerzos a esto. Por último, este afán de crear elementos cada vez más devastadores llegó a un punto tal donde se expresaba la destrucción mutua asegurada, es decir, cualquiera de las dos partes podía destruir a la humanidad en su conjunto. Al respecto de la Tercera Guerra Mundial, le preguntaron a Einstein cómo sería y dijo algo así como: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y palos. 5. Las fases. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 3 hechos marcan el comienzo de la Guerra Fría. Por un lado, el asunto iraní. Irán era considerada una zona estratégica por su petróleo y por la influencia en Medio Oriente. Por otro lado, el caso griego. Grecia termina la Segunda Guerra Mundial con una guerra civil entre grupos comunistas y monárquicos conservadores. Y por el otro lado, la crisis en Berlín. Los acuerdos que se habían firmado al finalizar la Segunda Guerra Mundial decían que Berlín iba a estar dividida en 4 zonas regidas por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Estos acuerdos se empiezan a incumplir. Estados Unidos y Gran Bretaña integran económicamente sus zonas. A esto responde la URSS bloqueando parte de Berlín, y termina con 2 Alemanias. Por un lado, la República Federal de Alemania, y por el otro lado, la República Democrática Alemana. Esta es la primera fase de la Guerra Fría hasta 1953, a lo que se le suma la Guerra de Corea, que vamos a ver en el próximo capítulo, y es la fase de máxima tensión. Segunda fase. Bueno, la segunda fase se puede llamar de coexistencia pacífica y comienza en 1953. En la URSS muere Stalin y lo reemplaza Nikita Khrushchev.
No, Nikita Khrushchev, sí. Nikita se autopercibe hombre, pero el ruso es un idioma un tanto extraño. Y en Estados Unidos, Truman es reemplazado por Eisenhower primero y por Kennedy después. A su vez, Estados Unidos deja de tener el monopolio nuclear y empieza a haber en cada bloque una oposición creciente a esta imposibilidad de disenso que estábamos mencionando. En este contexto, China, que tenía hasta este entonces una alianza muy fuerte con el bloque comunista, se empieza a distanciar con la muerte de Stalin y rompe definitivamente la alianza en 1965. A partir de esta ruptura, China se vuelve un referente de los movimientos de liberación y empieza a liderar lo que se conoce como el Tercer Mundo. También los procesos de descolonización de Asia y África habían dejado como consecuencia nuevos países que se oponían a esta mirada del mundo bipolar. A esta fase se le suman los conflictos de la crisis del Canal de Suez, la segunda crisis de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. Tercera fase. La tercera fase se conoce como el rebote de la Guerra Fría y se da a partir de 1975. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam, es visto como una debilidad política y social, a su vez que está atravesando económicamente una crisis muy importante, la crisis del petróleo en 1973. Esto es caracterizado por la URSS como un problema del capitalismo en su conjunto y aprovecha para aumentar su intervención en los países del tercer mundo. Etiopía, Angola, Mozambique y Afganistán. En realidad hay un desgaste a nivel político, económico y social de los dos bloques, lo que nos lleva al fin de la Guerra Fría. Fin de la Guerra Fría. Hay un agotamiento económico por el cual no se pueden sostener los gastos en esta carrera armamentística. Hay un agotamiento político con el surgimiento de los países del tercer mundo que no entran en esta lógica binaria y bipolar que se está dando. Y hay un agotamiento social con el crecimiento de grupos pacifistas que se oponen al establishment. Todo esto sumado a políticas de conciliación en la URSS con Khrushchev, terminan con la caída del muro de Berlín en 1989, caída que en realidad no es caída, sino que lo tiran el muro de Berlín, y se termina de cerrar sin discusión con la cumbre de Malta en 1991, dando por finalizada esta guerra no tan guerra de la que estuvimos hablando. En fin. Bueno, hasta acá el tema de la Guerra Fría. Espero haber podido ser claro y concreto. Lo hice con mucho esfuerzo y amor. Y les propongo por último una actividad de reflexión. Pensemos qué pasa si hoy nos enfrentamos a un conflicto de estas características, de este tamaño, de esta envergadura. ¿Quiénes serían los bloques? ¿Qué pasaría? ¿Y cuál sería el rol que jugaría la Argentina? Bueno, espero que me manden sus comentarios. Vemos cuando nos vemos y cómo seguimos. Un saludo. Aparte, vamos a vuelta.